Bueno, ¿cómo actúan las esencias florales? A ver, esto ya os he dicho que si os interesa en Sedivac lo podéis encontrar todo el artículo de la Universidad de La Habana. Tiene un nombre de no me acuerdo cuál, de un santo o algo así, pero es de Cuba, ¿no? Bueno, hemos dicho que los remedios florales son preparados vibracionales, con una vibración muy elevada, una vibración superior a la de los aceites esenciales, por encima de 300 y pico megahercios, por encima. Entonces hemos dicho que actúan a nivel de los cuerpos sutiles, sobre todo emocional, mental y planos espirituales, y por extensión al cuerpo físico. Esto es así porque la flor tiene una vibración muy elevada, porque no son reproductores de la planta, pero realmente no se trata solo de eso, de que se reproduzca la planta, sino que es una energía mucho mayor, ¿no? La esencia floral contiene una información energética, no solamente es, pues eso, que se reproduzca la planta y tal, sino que es una información energética. Y el efecto que producen las esencias no es por la composición química de la flor, sino porque al agua de la preparación se transfiere la energía de la flor. Y entonces el agua contiene el patrón energético de esa flor. Es energía que no es física, es una energía sutil de alta vibración, ¿no? Y sería la acción de los elixires, pues como cuando oyes una canción muy conmovedora o muy bonita, ¿no? Pues te produce unos efectos, unos sentimientos emotivos. Bueno, pues tú tomas la flor y a veces te produce unos sentimientos, bueno, a veces son emotivos y a veces son no tan emotivos. Y el efecto, pues, sería pues un efecto de resonancia, porque en el caso de la música, pues realmente no te afecta pues, directamente, tú oyes unas ondas, tal. O sea, realmente lo que estás es resonando con la emoción del que ha compuesto la obra, o un poema o tal. Hay una resonancia emocional, ¿no? Pues las flores también lo que producen o actúan por un fenómeno de resonancia, que ya lo hemos visto antes, ¿no? Entonces, las esencias florales lo que hacen es resonar con cualidades del alma. Entonces, lo que hacen es que tu alma vibre con la energía de la flor. Ahora veremos cómo, ¿no? Entonces, la flor, pues colocada después de su absorción en el campo energético sutil de otro ser vivo, pues lo que hace es resonar con la vibración. Y solo resuena la esencia que encuentra afinidad vibracional con el receptor. O sea, si tú has dado flores que no están indicadas, no resuena con nada, porque, por ejemplo, si tú tienes miedo, vamos a suponer, ¿no? Pues tú das el mi mudo y resonará, a ver, tú estás aportando energía, digamos, entre comillas, antimiedo. Resonará con esa parte tuya que no tiene miedo y desarrolla, combate el miedo, digamos. Como que la multiplica, ¿no? Esa parte que tienes. Sí, lo que hace es como equilibrar, ¿no? Más fuerza para no tenerlo. Exacto, porque el que tiene miedo realmente tiene la capacidad de no tenerlo, solo hay que desarrollarla. Entonces la flor lo que hace es que resuena con esa parte tuya para desarrollarla, para lo que tú dices, ¿no? Para que no te supere el miedo. Eso es. Eso es, para que te vuelvas más valiente, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues si no están bien indicadas, realmente no te produce ningún efecto. Pues como dice, como un placebo, ¿no? Te habrá mejorado, si es que te mejora, pues porque tú has creído que te iba a poner mejor. Es decir, están indicadas a que no seas en la patología que se tiene. Que no se han seleccionado bien. A que trates el miedo y esa persona no tenga miedo. Claro, no pasa nada. exacto. O que sea un miedo concreto de lo que sea y tú le has dado otra diferente, pues bueno, no le pasará nada. O sea, no. Bueno, ¿por qué actúan las flores así? Pues porque tiene la flor, hemos dicho que tenía los órganos reproductores, pero realmente tiene otras cualidades porque tiene las partículas lumínicas y electromagnéticas de su campo
que hemos visto antes, el campo de energía de las cosas, ¿no? Tiene un campo armónico, totalmente armónico de sus partículas. Entonces, por eso actúa así. Porque al ponerse en contacto con un campo disarmónico, como podría ser una persona que tiene miedo, ¿no? Pues su campo está disarmónico, está el emocional, ¿no? El cuerpo emocional alterado, ¿no? Pues tú le pones la flor que tiene un campo armónico y lo que hace es armonizar y actúa a niveles, como dice aquí, subatómicos, o sea, a niveles de energía electromagnética y energías súper finas y sutiles, ¿no? Entonces, como tiene cualidades sutiles, solo actúa en los campos sutiles, no en los densos y condensados. Pero hay esencias que se han descubierto más recientemente que sí que actúan a nivel del cuerpo físico. Porque, por ejemplo, el sistema de California, pues, que se descubrió, pues no me acuerdo exactamente, sería los años 60 o 70 sería. Estos sí que van más dirigidos al cuerpo físico. Y luego hay otras flores que son muy físicas, que luego veremos 3 que son muy interesantes, que actúan a nivel del sistema nervioso. Entonces, la flor es sutil, la energía, ¿no? Pero al armonizar los campos sutiles y transformarlos en flujos constantes, lo que hacen es que al final, como hemos visto todo el sistema de cuerpos sutiles que van desmultiplicando la energía, pues al final tiene efecto en el resto del organismo. Entonces, pues se puede traducir en cambios inmunitarios y en cambios de curaciones físicas, ¿no? Porque de hecho al doctor Bach se le curaba a la gente físicamente de cosas muy graves. Bueno, entonces hemos dicho que el elixir floral en realidad, no sé qué me ha preguntado antes qué era, o como básicamente es agua con el alcohol de la conservación. Entonces, bueno, el agua realmente ¿qué papel tiene en un elixir floral? Pues mira, los 2/3 de nuestro cuerpo son agua. De todo lo que somos, los 2/3, el resto es materia, pero la gran parte es agua. Entonces esto nos da idea de la importancia que tiene el agua a la hora de elaborar hipótesis sobre cómo funcionan las flores de Bach. Bueno, vamos a hablar un poquitín del agua, ¿no? El agua, pues, a nivel microscópico está formado por 2 átomos de hidrógeno, como se ve aquí, y 1 de oxígeno. Entonces, las moléculas no están por ahí sueltas, sino que se unen de los hidrógenos que están por fuera, pues se van uniendo en cadenas, ¿no? Y estas moléculas se unen, pero no es así a lo loco. Estos son más específicas, ¿no? Estos racimos se llaman clústeres, los clústeres del agua, ¿no? Y hacen formas muy diferentes, desde las más simples, que son hexámeros, que son aguas muy estables, o sea, menos moléculas, tienen menos facilidad para romperse, son menos complicadas. Y luego hasta las más complicadas, que sería como la derecha, ¿no? De 280 moléculas de agua. Estas son menos estables. Ahora hay tratamientos también del agua que lo que hacen es aplicar sistemas para formar aguas estables. Entonces, los clústeres estos grandes, de 280, sería este de la derecha, pues a su vez pueden tener subclústeres, o sea, como subestructuras y cavidades, ¿no? Es un mundo el de los clústeres. Entonces, estos clústeres no es que estén ahí quietos y no se muevan nunca, sino que lo que hacen es cambiar de posición y se desplazan de un grupo a otro. Veis, aquí se ve en la foto esta, pues que por ejemplo, de estos, pues van cambiando a otras formas. Está el agua constantemente en cambio, ¿no? Es una cosa muy dinámica. Entonces, hay investigaciones recientes que dicen que ciertas aguas estructuradas, las que hemos visto antes de clústeres estables, pueden almacenar información física, química y biológica desde hace miles o millones de años en los acuíferos, y permiten considerar la teoría del doctor Benveniste y Masaru Emoto también sobre la memoria del agua. Entonces esto, pues por ejemplo, está relacionado con los manantiales curativos que a veces salen y que se han luego puesto ahí sitios de veneración, de religiones y tal, ¿no? Y realmente son curativos porque ese agua que sale de ahí tiene esa memoria de cualidades químicas, físicas y biológicas, porque están los clústeres organizados de una manera, ¿no?
Entonces, ¿cómo puede pasar la información desde una flor al agua cuando preparamos un elixir floral? Un elixir floral, que también lo veremos, se prepara, pues, se coge una serie de flores, se cortan de una determinada manera, rasicas y tal, y bueno, un día que sea despejado, que haya sol, que no haya nubes, pues se ponen en un cuenco de agua. Preferiblemente, te dice el doctor Bach, ahora ya no se puede hacer esto, ¿no? Un agua que tenga propiedades curativas, si se puede. Y si no, pues agua mineral. Entonces, pues bueno, la energía de la flor pasa al agua y entonces luego se quitan las flores. Eso es un elixir floral, ¿no? ¿Cómo puede pasar la información desde la flor al agua? ¿Cómo puede ser esto? Pues bueno, estos son investigaciones también recientes. En el microscopio electrónico se ha observado que las flores, los pétalos, tienen unas crestas que solo se ven. Realmente esto no es, pero bueno, no he encontrado ninguna foto que pudiera encontrar las crestas estas famosas con el agua. Entonces, bueno, pues hay unas crestas visibles con luz ultravioleta que tienen unas gotitas de agua microscópicas. ¿Veis? Esta sí que es real, que es un pétalo con microscopio electrónico. Entonces, bueno, pues estas son las crestas que decía, ¿no? Y estas crestas tienen una distribución eléctrica, de cargas eléctricas, que es peculiar en cada especie. O sea, si tú coges una rosa y coges un clavel, por ejemplo, las cargas eléctricas y las crestas no son iguales, cada una es diferente. Entonces, eso es como si fuera un patrón energético o eléctrico, ¿no? de cada especie floral. Eso está comprobado al microscopio electrónico. ¿Veis? Esto también es al microscopio electrónico. Estas son las crestas. Entonces, haceros la idea de que cada planta, cada flor, tiene una información eléctrica, ¿no? Entonces, hemos visto que tienen unas gotitas de agua, los pétalos. No es el rocío, es agua microscópica. Entonces, estas gotitas de agua están organizadas en clústeres, lo que hemos visto antes, ¿no? Y tienen un campo eléctrico cada una concreto. Tiene su forma concreta y su campo. Entonces, con 4 tipos diferentes, de clústeres diferentes, ya se podría formar como si fuera un ADN de cada flor, ¿no? Como un código, un patrón. Entonces, cada una tiene un patrón energético. Bueno, energético y físico por las formas de los clústeres. Entonces, al colocar las flores en el agua, lo que hacen es que interactúan con la superficie del agua y con el sol, y en el agua de debajo lo que producen es una distribución de las cargas eléctricas diferente y un cambio en los clústeres del agua de abajo. Entonces ya tendríamos un elixir floral, porque ha pasado la información del agua de la flor al agua del elixir, ¿no? Y también, pasa que esto no lo he puesto porque no lo veía tan claro, al preparar un elixir floral se producen unas gotitas, como unas burbujitas, ¿no? de gas. Entonces, también hay otra teoría que dice que podría pasar la información del agua de la flor al agua de abajo, porque hay un cambio en la tensión superficial del agua, del bol, y eso, bueno, pues por los gases y todo eso produce las gotitas de gas, mini gotitas, y entonces pues por ahí también podría pasar la información de la flor. Pero vamos, eso como no lo veía yo tan claro, pues no lo he puesto, ¿no? Bueno, ya tenemos el elixir, ha pasado la información al agua. Entonces, ¿cómo hace el efecto en el cuerpo? Pues bueno, cuando ingerimos un elixir floral o un remedio de homeopatía, un elixir de gemas, pues esto recorre un camino específico, ¿no? Desde el cuerpo físico a través de los cuerpos sutiles. En un principio, pues se toman por vía oral. Puede ser también pues que te las frotes, que las pongas en el agua del baño, tal, pero bueno, normalmente por vía oral. Entonces se ponen por vía sublingual y allí se hace así porque hay unas venas debajo de la lengua que se llaman las venas raninas que absorben enseguida porque son así muy gordicas y tal. Entonces por ahí se absorbe al sistema circulatorio, a la sangre. Recordemos que el elixir floral es agua con el alcohol y la información de la flor que ya hemos visto, ¿no? Y pasa al sistema circulatorio. Del sistema circulatorio, la esencia, que es agua señalizada, pasa a un espacio
por absorción, ¿no? por difusión, absorción y difusión, entre el sistema circulatorio y el sistema nervioso, que es un espacio entre las células, que sería el espacio intercelular, pero entre los dos sistemas. O sea, imaginaros una vena y un nervio, ¿no? Pues entre medias hay un espacio y ese es el espacio intercelular. Entonces ahí pasa el agua con la información de la flor. Entonces, el agua con una información específica de la flor, de cada flor en cuestión, en forma de clústeres, que ya lo hemos visto, secuenciales, que son códigos, también es agua. Entonces ahí cambia también, o sea, hace lo mismo que antes, cambia la conformación de los clústeres y las cargas eléctricas y transmite la señal. Hace lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Es como todo, como mensajeros, ¿no? Los clústeres. Simplificando mucho, porque luego no era tan simple, pero esto es simplificar mucho. Entonces ya pasamos, una vez que ha entregado la información, pues ya pasamos al campo electromagnético, o sea, ya no es agua H2O, sino ya pasamos a las cargas eléctricas y magnéticas, ya pasamos a otro campo, ¿no? Entonces la señal, que ya es electromagnética, por estas vías alcanza lo que hemos visto antes, el sistema de meridianos de acupuntura, que sería la red intermedia entre el cuerpo físico y de una flor, de una esencia, depende que se sitúe en el nivel energético donde ejerce el mayor efecto, pues en el emocional o en el mental o lo que sea, ¿no? Entonces es, como vemos, un trayecto ascendente hacia planos cada vez más altos. Si antes desmultiplicaba la energía, ahora vemos que multiplica la energía, o sea, va difundiéndose hacia zonas energéticas de frecuencia más alta. Y entonces normalmente, lo que decimos, normalmente la energía desciende desde planos más elevados hasta la materia. Entonces aquí es al revés, ¿no? Multiplica la energía, las esencias florales. Entonces, cuando llega al sitio donde ejerce su efecto, ahí hemos visto que equilibra los flujos que están alterados, los equilibra, los hace constantes, y lo que hace es emitir una señal de retorno. Entonces es al revés, ¿no? Desmultiplica y llega al sistema nervioso, y aquí ya pues iría a los chakras, tal, y produce diferentes efectos, pues sobre todo a nivel de la glándula pineal y otros centros. Y luego ya a distancia, pues regulación de células, tejidos a todos los niveles, ¿no? Inmunitario y a todos los niveles. Aquí he puesto esta cita de Gurudas, que Gurudas es esto viene cuando habla de las esencias florales de Gurudas, que era un homeópata y terapeuta floral que ya murió hace unos años, hindú. Y este señor se puso en contacto con un vidente americano, me parece que era Clark o algo así, no me acuerdo bien del nombre. Entonces este señor canalizaba información de otros planos sobre las esencias florales, y entonces era una información que todavía no se había descubierto. Hay cosas que se han descubierto, ¿no? Pero hay cosas que no, entonces pues es canalizada. Y una de las informaciones canalizadas por este señor dice que entre el cuerpo físico y en en los cuerpos sutiles, pues hay unas estructuras que están como cristalizadas, y entonces se asemejan en su forma a los cuarzos. Y entonces estas estructuras aumentan el efecto de los remedios vibracionales. Entonces en el cuerpo pues estarían dentro de la célula en las sales minerales, algún tipo de sales minerales, en el tejido graso, en la linfa, en los glóbulos rojos y blancos y en la glándula pineal. Y dice Gurudas que este sistema todavía no ha sido descubierto por la medicina tradicional. Entonces esto es una foto de unas células productoras de histamina, y realmente sí que se ve una estructura como cristalizada, ¿no? O sea, que ahora sí que ya se ha visto en microscopio electrónico. Estas estructuras lo que hacen es sintonizar con remedios vibracionales, pues por ejemplo, esencias de flores y gemas, por resonancia, lo que ya hemos visto, ¿no? Pues la flor tiene una frecuencia y resuena con la flor, con estas estructuras. Y lo que hacen es multiplicar la potencia de los remedios florales.
¿Veis? Esta es otra foto también de otro tejido. Esto es un corte histológico. Sí, son muy bonitos. Al microscopio electrónico y se ve como sí, unas líneas que se puede ver un poco como si fuera como cuando cortas una gema a rodajas, pues se puede ver, ¿no? Entonces esto, veis, aquí también se ve como cristalitos, claro que son microscópicos, o sea que es que no pinchan ni están duros ni nada, pero son como disposiciones de la materia de una forma, ¿no? Entonces esto hace que los remedios vibracionales pues lleguen con más prontitud y efectividad a los tejidos dañados. En cuanto a lo que decíamos antes de que hay flores que actúan a nivel del cuerpo físico, que también me ha preguntado alguien sobre Parkinson. Pues, a ver, hay algunas que actúan específicamente en el cuerpo físico. Por ejemplo, estas no son de las 38, son del sistema de California, creo. Pues, por ejemplo, la hierba mate mejora los tejidos cerebrales dañados y va muy bien en enfermedades mentales por desequilibrio psicoquímico, pues todo el tema de la serotonina y todo eso, ¿no? Que ahora está tan en boga, ¿no? La artemisa en los déficits cognitivos, porque mejora la sinapsis entre las neuronas, pues toda la cosa de demencias y tal, pues aquí iría bien, ¿no? El Alzheimer, todo el tema eso de demencias, o pienso yo en el Parkinson, iría bien también. Y luego la rosa de McCartney, pues lo que hace es que mejora la carga eléctrica de las neuronas, entonces pues también mejora la actividad neuronal. Esto es canalización de gurudas, o sea que no, bueno, realmente pues no estaría comprobado, pero bueno, todo es probar y ver qué tal funciona, ¿no? Bueno, aquí este cuadro también lo he cogido de este libro, pues bueno, viene a decir que las esencias florales, los elixires de gemas y los remedios homeopáticos, que son vibracionales, pues actúan a nivel de los chakras, a todos los niveles, y luego desde los chakras pues van al cuerpo físico y de ahí pues van ascendiendo a los cuerpos energéticos superiores. Por ejemplo, los remedios homeopáticos, estamos hablando de vibraciones todo el rato, ¿no? Los remedios homeopáticos tienen una vibración y es una vibración que resuena mucho o más adecuadamente con la estructura física del cuerpo, pero también actúa a nivel de los chakras y cuerpos sutiles, sobre todo en el emocional astral. Y lo que hace la homeopatía que duplica la vibración del tejido enfermo, al objeto de expulsar el desequilibrio. Otra de las cosas que ahora están lanzándose contra la homeopatía, que al final la van a quitar, y claro, a mí esto también me pone atacada, porque eso demuestra ignorancia. O sea, el que hace todas estas cosas contra los remedios naturales demuestra como mínimo ignorancia, aparte de mala fe, ¿no? Y interés económico, exactamente. Eso sí. Entonces, bueno, pues si la gente se metiera un poco a investigar, bueno, los remedios homeopáticos funcionan. Y entonces, pues, un tejido enfermo, hemos visto que ha bajado su vibración. Pues la homeopatía sube la vibración hasta curar. Tiene más afinidad con la materia física, porque los remedios homeopáticos por lo general están hechos de materia inorgánica y orgánica densa, o sea, mucho de minerales, pues las sales de Schussler y todo eso están hechas mucho de minerales y también de sustancias animales, que todas esas ya las han quitado, porque ya no se pueden encontrar. Lo mismo que decíamos antes, pues ya se las han cargado. Entonces, pues, por eso tiene más afinidad con la materia física densa, ¿no? Pero las esencias florales provienen de una parte de más energía de la planta, o sea, no es porque provenga de una planta, sino que es de la parte de más energía, como dice Gurudas, de conciencia pura, ¿no? De energía pura. Entonces, por eso la flor o la esencia floral tiene más afinidad pues con otros planos de otras frecuencias, ¿no? Entonces, los tejidos desincronizados enfermos, pues lo que hacen es responder a esta señal específica de cada esencia y, bueno, pues en última instancia se produce la reparación y el funcionamiento normal progresivo de
del órgano o de lo que esté alterado, ¿no? Entonces, por eso vemos que la flor, además del nivel emocional, actúa a nivel fisiológico, cognitivo y conductual. Por eso, al administrar flores, aunque tú vayas a buscar un efecto concreto, realmente se obtienen acciones a nivel pues, físico incluso, ¿no? Que te encuentras mejor. No saber decir muy bien, es lo que pasa, ¿no? Que no saber decir qué es lo que no sabes explicar, pero bueno, es que estás mejor, realmente, ¿no? Y al final al dejar de tomar pues estás mejor. Ese es el mejor índice, ¿no? Cuando ya no estás preocupado por tomártelas, es que ya estás mejor. Y bueno, pues la flor lo que hace es que hace su trabajo de forma lenta, pausada, y lo que hace es incorporar la cualidad de la flor al campo energético del ser que la necesita, lo que acabo de decir, ¿no? Produciendo en la mayoría de los casos un efecto silencioso. Y con esto